empate a 1 entre la selección belga y la selección egipcia. El combinado de Egipto, evidentemente con Salah y con Omar Marmoush como claras referencias de su selección. Un equipo que la verdad yo tampoco tenía demasiada esperanza en ver cómo podían competir. Y sí que vi cositas positivas de Egipto con pelota en alguna transición. Me pareció un equipo interesante en ese sentido. Defensivamente me gustó sobre todo la primera parte que hicieron. Me pareció un equipo bastante también serio en ese sentido. Y de verdad, yo esperaba que fuese una selección menos competente. Por parte de Bélgica, esperaba mucho más, evidentemente sin ser la Bélgica de hace unos años. O sea, el mítico meme de cuidado con Bélgica ya pasó de moda. Ya no es la Bélgica de Eden Hazard, el mejor Kevin De Bruyne, el mejor Romelu Lukaku, con Mertens, con el mejor Axel Witsel, con Alderweireld, con Vertonghen. Bueno, ya no esa selección. Quedan todavía algunas piezas pues de lo que fue esa gran Bélgica todavía, pues como Courtois, como De Bruyne, aunque se ha venido a menos, ¿no? Como Thomas Meunier, que sorpresivamente sigue jugando ahí, el hombre. Bueno, es una Bélgica, como digo, venida a menos. Y que creo que el partido se le atragantó una auténtica barbaridad. Sensación de que de nuevo le costó muchísimo circular por dentro, que creo que es algo que ya vimos también en la última Eurocopa de forma decepcionante. Onana, por ejemplo, ahí a mí es un jugador que no me disgusta, pero en la selección belga nunca me ha terminado de convencer. No sé por qué. Creo que es un jugador que se está quedando muy pero que muy corto. Luego Kevin De Bruyne. No creo que hiciese un mal partido, pero no es el Kevin De Bruyne tan influyente como era antes. Que antes había partidos que te resolvía prácticamente él solo. Y ya no es eso. Y luego problemas también en las bandas. Creo que lo de Trossard en derecha es algo muy extraño. O sea, creo que Trossard es un jugador que en derecha se nubla mucho porque no tiene especialmente uno para uno. No sé, creo que ahí a Bélgica le falta algo. Y luego Doku, que puede ser uno de los jugadores más diferenciales, ayer no tuvo su día. De hecho, uno de los duelos del partido fue ese de Doku contra Mohamed Hani, el lateral derecho de Egipto, y creo que este estuvo especialmente bien. Luego, desgraciadamente, se metió el gol en propia. También con esa dosis de mala suerte. Pero creo que fue uno de los duelos claros del partido y donde Egipto empezó a sentirse confiante a nivel defensivo. Ese gol de Ashur empezó a marcar la diferencia. Interesante este chico, la verdad. No lo tengo nada ubicado, pero oye, buen golito. El mejor jugador de Egipto creo que ayer sin ningún tipo de duda. Le dieron el MVP del partido y así lo correspondo yo con su medalla. Pero bueno, es verdad que la segunda parte sí que hace algún cambio Rudy García interesante, como pasar a Doku a la punta del ataque y meter a De Ketelaere en banda derecha. Yo, sin que Bélgica tenga un jugador muy concreto para la banda derecha, a mí lo de meter ahí a De Ketelaere me parece algo interesante, con capacidad para venir al centro y dejándole la banda en lateral. Ya sea Meunier, ya sea Castañe, quien sea, que en mi opinión debería ser Castañe. Tampoco veo mal meter a Saelemaekers de lateral con mucha llegada arriba, que es un jugador que creo que apareciendo desde atrás puede sumar. Yo lo que no haría sinceramente es meter a Meunier, que aquí dice Giorgio, Meunier nunca tuvo nivel para ir a la selección en mi opinión. En su mejor momento para mí era de lo peor que tenía Bélgica, pero entiendo que fuese porque no había nada mejor. En pleno 2026 me deja muchas dudas. Yo prefiero a Castañe o a Saelemaekers sin ser un lateral puro antes que a Meunier, que a mí el partido de ayer me pareció delirante, sobre todo en lo defensivo. Bueno, creo que con ese cambio de Doku en punta, de Ketelaere en banda, reactivó el ataque de Bélgica de alguna manera. Luego entró Romelu Lukaku, que a su manera también consiguió ser una amenaza. De hecho, el gol llega nada más entrar Romelu Lukaku al partido, simplemente por su pura presencia ocupando área. Esto ya condicionó la defensa de Egipto, que acabó, como digo, en ese gol en propia puerta de Mohamed Hani. Y al final con eso el partido acabó siendo un empate. Creo que el empate a nivel general sí que me parece justo. Al final, bueno, Schober hizo alguna parada buena, el portero de Egipto. A mí la defensa de Bélgica en Goy me dejó muchas dudas, pero Joaquim Mele me gustó bastante. De hecho, ahí tenéis visto en el grafismo cómo le he puesto la medalla de bronce. Creo que el central del Brujas estuvo bastante bien. Tielemans fue de menos a más en el partido, porque su primera parte fue muy mala, pero luego la segunda también me pareció de lo mejor. En general me pareció un encuentro igualado, donde yo puedo entender a la perfección el empate. Otra cosa es que el empate para hacer Bélgica sea decepcionante. Está en un grupo donde debería pasar como primera sin demasiado problema, la verdad. O al menos es lo que se espera. Otra cosa luego ya es en eliminatorias, donde como digo es una selección a la que yo no creo que tampoco aspire a demasiado, la actual Bélgica. Pero
Bueno, el empate contra Egipto es decepcionante, aunque tampoco creo que la clasificación se le vaya a complicar. A mí el partido en general me pareció igualado, la primera parte algo mejor Egipto, la segunda algo mejor Bélgica, en fin, el empate a 1 creo que es consecuente a lo que vimos. Incluso aquí Raúl dice que a él le dio la sensación de que Egipto, fue ligeramente superior. Creo que entramos sí, en el cómputo global, pues un poco sin más. Decían también que para un gol en el que está por ahí Lukaku y es en propia. Bueno, es que al final por su estilo de juego te acaba condicionando, ¿no? Para la defensa rival. Creo que cuando jugaron Doku en punta o Lukaku en punta fue cuando Egipto más sufrió a nivel defensivo. En fin, poquito más de este encuentro. Tampoco creo que fuese el encuentro más apasionante de ayer. De hecho, me parecieron mucho mejores los que tuvimos a posteriori. Pero es verdad que este grupo G al final queda interesante. Porque Egipto, a mí me gustó lo que vi. Nueva Zelanda e Irán, luego lo comentaremos, pero tuvieron propuestas bastante atractivas. Y Bélgica no es lo que era, así que un grupo que parecía un poco descafeinado a priori, ojo porque así, a lo mejor sí que tenemos bastante pelea hasta el final. En el mismo grupo de España tuvimos también ayer ese Arabia Saudí Uruguay 1-1, un partido que creo que podemos diferenciar fácilmente en dos partes, ¿no? En el primer tiempo y en el segundo, porque como ya comenté ayer, creo que vimos dos partidos en uno. Una primera parte donde Arabia Saudí, oye, muy buen equipo, que se nota que ha crecido en los últimos años. El crecimiento de la liga local creo que también implica una mejora en el talento individual de sus futbolistas. Al final, cuanto tu competencia en el día a día es mejor, más creces tú también a nivel profesional. Y creo que se nota que Arabia Saudí ha crecido como selección, se asocia mucho mejor que antes, tiene cierta calidad para combinar. Y creo que esto lo pudimos ver de forma muy tangible en la primera parte. A mí en la primera parte de Arabia Saudí me gustó. Es verdad que el gol, pues bueno, llega como llega, con ese error de Muslera en una acción a balón parado y demás. Pero a mí en general, en Arabia Saudí, cuando pudo transitar y combinar, fue una selección que me gustó. Todo lo contrario que Uruguay. A mí la primera parte de Uruguay, mira que con España hemos sido críticos. Pero no sé qué se habrá dicho de Uruguay respecto a su primera parte, porque yo no he visto nunca a un Uruguay con tanta falta de personalidad y con tanta falta de competitividad. Vimos una selección partida, ocupando mal los espacios, cayendo ante las transiciones de la selección saudí, poco contundente en defensa, con lo que ha sido Uruguay en ese sentido. Es una selección que siempre se le ha relacionado mucho, bueno, pues con ese ser una selección ganadora de duelos, la mítica garra charrúa, jugadores que se lo dejan todo en el campo. Y ayer durante la primera parte vimos un equipo sin alma, sin colmillo, sin capacidad para reactivarse. La verdad, muy pobre lo de Uruguay. Como he dicho, es un partido que está dividido en dos porque cambia totalmente esto tras el descanso. Yo quiero entender, bueno, que la charla de Marcelo Bielsa al descanso tuvo que ser histórica, con la personalidad que tiene el propio Bielsa sería digna de verse. Arabia Saudí retrocedió demasiados metros, para mí se dejó un poco llevar por el resultado. Vieron ese 1-0 a favor, se sintieron ganadores y quisieron proteger, como digo, en mi opinión, de forma excesiva. Ese 1-0, Uruguay fue a más. Creo que los cambios le sentaron bien, tanto la entrada de Sanabria como sobre todo la de Canovio, que me gustó bastante en banda derecha. Yo creo que hicieron que Uruguay mejorase. Valverde dejó de estar tan fijo en banda derecha y creo que por dentro pudo hacer algo más. Araujo pasó de ser extremo a ser lateral izquierdo y eso también le dio más profundidad a Uruguay por banda izquierda, sobre todo porque Matías Viña en la primera parte estuvo rematadamente mal. Creo que esa figura de Darwin más Fede Viñas al equipo no le ayuda en nada. Sobre todo porque Fede Viñas acaba jugando por detrás de Darwin Núñez muchas veces, como veis en el grafismo. Fede Viñas a veces casi que no es ni un 9, sino que juega por detrás. Y Fede Viñas, bueno, lo vimos en la segunda parte. Fede Viñas tiene que ser un 9, no tiene más historia, o sea, no tiene más debate. Es un jugador que tiene que jugar en área rival y cuanto más cerca de portería rival mejor. Y con Fede Viñas en punta mejoró mucho la historia en la segunda parte. Queda bastante señalado para mal Darwin Núñez después de este partido, donde la selección mejora, con extremos más puros y Silén en el campo. Para mí esta Uruguay está condicionada a jugar con Fede Viñas en punta. Creo que Betancourt crece en la segunda parte también. Creo que los cambios de Uruguay en general fueron positivos y la segunda parte Uruguay se mereció mucho más. Acabó consiguiendo el empate tras una acción de Fede Viñas de cabeza y donde el rechace Maxi Araujo marcó el 1-1. Pero en general la segunda parte de Uruguay sí que me parece bastante buena y sí que vimos ese colmillo, ¿no? Que se le espera a la selección uruguaya. Es una selección que tiene, bueno, pues mucho menos talento de lo que tenía la generación anterior. Al final
ese Luis Suárez, Cavani, fue una dupla histórica antes de ellos con Forlán también incluso. Es algo a lo que Uruguay a día de hoy no puede optar. No hay que olvidar que es un país de unas dimensiones muy pequeñas, realmente por habitante mucho es que sacan tanto futbolista profesional, pero sí que es verdad que es una selección uruguaya que ha caído con respecto a lo que era antes. Entonces, con menor talento de lo que era una Uruguay hace una década, al menos que no se pierda esa competitividad y eso que siempre le ha caracterizado a la selección charrúa, que en la primera parte no lo vimos y en la segunda por lo menos sí, y como digo, Uruguay en la segunda parte se mereció más. No se lo llevó pues porque tuvimos a dos jugadores que para mí hicieron un partido absolutamente histórico. El portero Mohamed Alouais, o sea, antes hemos hablado del portero de Cabo Verde contra España, de Bosinia, pero lo de Mohamed Alouais contra Uruguay también es algo digno de mencionar. Hizo un partido tremendo el portero saudí. Y luego el autor del gol, el señor El Amri, creo que a nivel defensivo hizo una segunda parte soberbia también. A mí me sorprende que la puntuación aquí en SofaScore no sea tan alta, entre comillas. Sí que bastante bien, pero vamos, a mí me pareció que estuvieron impecables los dos. A nivel defensivo creo que fueron los que sostuvieron por completo a Arabia Saudí en el encuentro. Así que vamos, para mí dos de los jugadores más destacados del día de ayer sin ninguna duda. Luego la otra medalla se la he puesto a Cano, que es un centrocampista que ya lo que había visto en el pasado mundial me había parecido interesante y ayer me lo volvió a parecer, me parece un jugador en el que fijarse. Poquito más del encuentro, creo que el empate puede ser justo teniendo en cuenta lo que plantea Arabia Saudí en la primera parte, porque también supo defenderse en la segunda, pero Uruguay no se mereció perder tampoco con lo visto en la segunda parte. De hecho, creo que estuvo bastante más cerca de ganar que Arabia Saudí, que acabó pidiendo la hora en los últimos minutos sin duda, y de hecho Uruguay se fue bastante, bueno, con la sensación de que el punto no era un buen resultado, lo cual, bueno, habla bien al menos de la intención que tuvo Uruguay en ese segundo tiempo. Efectivamente, Giorgio, el MVP se lo dieron a Valverde. No entiendo muy bien por qué. No creo que su partido fuese malísimo, ni mucho menos. Pero la verdad, pasó por el partido de puntillas totalmente. O sea, no creo ni siquiera que hiciese un buen partido. Tuvo, bueno, pues sin más, como en la media, digamos, de lo que fue el encuentro y sus compañeros. Pero vaya, no entiendo muy bien ese MVP a Valverde. Creo que es más bien por nombre que por otra cosa. De hecho, en el post que subió la FIFA mencionándolo como el MVP, estaba todo el mundo diciendo, pero ¿cómo no puede ser el MVP el portero de Arabia Saudí? Para mí de forma totalmente lógica. Pero bueno, detalles de menor importancia. El resultado, lo que decía antes también Raulín un poco, este empate es el mejor resultado posible para la selección española. Es que Uruguay no se ponga muy por delante en cuanto a puntos y que España dependa de sí misma para ser primera de grupo, pues bueno, siempre es algo que dentro de lo que fue el empate de España, pues no está mal, ¿no? Saber que Uruguay tampoco es que esté en su mejor momento y que el grupo está bastante más igualado de lo que parecía a priori, pues bueno, mejor, ¿no? En ese sentido. Tenemos que acostumbrarnos a que el encuentro de la madrugada aquí en España sea de lo mejor que podemos ver. Era un partido, pues de los que a priori podía tener menos expectación. Irán-Nueva Zelanda, así visto, no parece el contexto más atractivo para verte a las 3 de la madrugada. Pero oye, ha sido uno de los partidos más divertidos de lo que llamamos de mundial, sin ningún tipo de duda. Dos selecciones atractivas, atrevidas, que van en ataque, que fueron a por la victoria. Y bueno, que hay que ser sinceros, defensivamente dejan bastantes dudas, para qué negarlo, son dos selecciones que defensivamente muestran carencia, pero oye, que ofensivamente dejaron cosas interesantes y que ambas fueron a por el partido. Tengo la sensación que es el típico encuentro de dos selecciones de un nivel bastante bajito y que al final, como cometen errores, pues hace que el partido pueda ser entretenido. No confío ni en Irán ni en Nueva Zelanda de que lleguen demasiado lejos en este mundial en base a lo que vimos ayer. Pero insisto, como espectador neutral, el partido fue muy entretenido. Vimos a una Australia con un plan bastante simple, Chris Wood como su jugador referencia y como 9, mucho balón en largo para que este lo ganase ante los centrales de Irán. Y ojo, lo consiguió en bastantes ocasiones. O sea, a mí el partido de Chris Wood me gustó especialmente, para luego intentar dejar de cara a los que venían de segunda línea. En ese sentido, ahí el jugador del partido sin ningún tipo de duda es Elijah Just, el extremo izquierdo de la selección neozelandesa, el jugador del Motherwell, fue el que marcó los dos goles, ambos además en asistencia de Chris Wood, o sea la combinación
entre ellos me pareció brillante. Y hice ese paralelismo, ¿no? En el contenido que he subido en formato vertical a mis redes sociales con Munitis y Zigic en el Racing de Santander, ¿no? Me pareció un poco ese rol del bajito que llega desde segunda línea con ese delantero grandote que fija centrales y lo bien que se entendían entre ellos. Pues me dio un poco esa sensación, ¿no? De buenos recuerdos en clave Racing de Santander. Y esa fue la gran base, el gran argumento de Nueva Zelanda para encontrar los goles. Yo, de verdad, si habéis visto el segundo gol, me parece una muy buena jugada colectiva de Nueva Zelanda a nivel ofensivo, como trazando paredes, pudo sortear a la defensa de Irán y luego esa combinación de Good con Just en esa pared final para marcar en ese momento en 1-2. Irán se pudo rehacer de ambos goles encajados con un nombre también muy protagonista, que es el caso de Raseyan, el lateral derecho de 36 años del conjunto iraní. Marcó el primer gol, en verdad que fue una jugada un poco embarullada dentro del área, que el balón quedó ahí un poco muerto en zona de nadie, pero luego, especial mérito, el gol del 2-2, el gol de Moebi. No sé si habéis visto el centro que pega de nuevo nuestro protagonista, el lateral derecho de Irán. Es un centro espectacular, en ventaja para el delantero, el cabezazo es muy bueno también, pero vaya, el centro me parece una auténtica locura. Así que al final, entre una cosa y otra, fue un partido divertido, quizá de no tanto nivel, ¿vale? Porque es eso, defensivamente son dos selecciones que bueno, que me dejan más dudas que certezas, sinceramente, sobre todo a nivel defensivo. Los porteros, nivel flojito de los porteros, completamente Beiran Van, cuidado, me parece que deja bastante dudas. Tampoco Crocombe, precisamente Nueva Zelanda dejó demasiada seguridad. Tim Payne, ¿no? Había mucha gente fijándose en Tim Payne con toda la historia que ha ocurrido en redes sociales. La verdad, me pareció un jugador con bastantes limitaciones técnicas, no lo voy a negar, creo que su partido es bastante flojito, tampoco nada terrible, pero me pareció un jugador que puedo entender porque era poco conocido, es un lateral derecho muy del montón, sinceramente. Me pareció algo más interesante Bell, el centrocampista de Nueva Zelanda, de hecho los dos mediocentros de Nueva Zelanda, bueno, no estuvieron nada mal, pero como digo, creo que las dos defensas a nivel general son bastante flojitas, Si Bélgica, por ejemplo, tiene un buen partido, creo que debería poder ganar fácil. Creo que Egipto también está bastante por encima de estas dos, teniendo en cuenta lo que vimos de Egipto, contra Bélgica. Pero como digo, este grupo parece estar más entretenido de lo que a priori podíamos esperar. Y como dice por aquí Ronin por el chat, lo de que los mejores partidos estén siendo los de madrugada aquí en España, pues oye, es al menos un motivo para quedarse despierto esta tarde, ¿no? Pensar que vamos a ver mejores partidos de lo que a priori podíamos esperar.